En la clase de hoy vamos a iniciar lo que podemos llamar los géneros literarios de la Biblia. En unas clases anteriores nosotros hemos visto, si pueden colocar por favor el esquema, el contexto histórico-cultural. Habíamos dicho que la Biblia, al ser estudiada, debe ser considerado el contexto y que el contexto tiene diferentes formas. Una es la que está en la pantalla, el contexto histórico-cultural, que lo vimos en una clase anterior, que corresponde con lo que tiene que ver con el autor, destinatarios, las costumbres propias de la época y el lugar en donde se escribió la Biblia. De alguna manera, el contexto histórico-cultural nos obliga a retirarnos hacia el lugar en que se desenvolvieron los autores y escritores de la Biblia. El entonces, el allá. Es como viajar en una máquina del tiempo hasta el lugar de los hechos. Pero también el contexto implica lo que se denomina el contexto de género o literario, que se corresponde con la forma en la que se escribe el texto, no tanto el contenido, sino la forma. Eso, como ustedes sabrán, está en la Biblia diferentes géneros como el narrativo, el poético, el epistolar, etcétera, y eso lo veremos a partir de la clase de hoy. Luego veremos un tercer tipo de contexto, y básicamente dentro del contexto literario es el contexto orbital, que son los pasajes que están alrededor del texto que estamos estudiando, los versículos delante y detrás. Pero, como les dije, en el día de hoy vamos a empezar con lo que conlleva el contexto literario y lo que se refiere a los géneros literarios. Todos nosotros, de alguna manera, hermanos, sabemos cuándo hay un género literario. En cualquier escrito en que nos encontramos, todos, de una manera intuitiva, reconocemos que hay diferentes formas de escribir. Por ejemplo, si pueden colocar la siguiente, si usted comienza a leer un documento que comienza con la frase «érase una vez», ¿qué usted espera del resto del contenido de ese documento? ¿Cuáles expectativas usted genera? Bueno, probablemente que allí habrá personajes ficticios, hadas, habrá duendes, habrá dragones, y usted no se va a sorprender de nada de eso. Usted no va a sentir que le están engañando si usted encuentra ese tipo de contenido, porque usted asume y tiene ciertas expectativas. Por el contrario, si usted comienza a leer un documento que dice «Distinguido señor García», imagínense entonces que usted encuentra allí hadas, príncipes azules y dragones. Sería raro. No, usted va a asumir que el resto del contenido de ese documento es algo oficial, informativo, probablemente algo que tenga que ver con el tiempo presente, muy probablemente. Por el contrario, si usted comienza a leer un documento que dice «Hoy lloran las rosas», ¿qué usted va a encontrar allí? Métrica, simetría, lenguaje simbólico, mucha poesía. Usted no se va a sorprender de eso. Y si usted, por el contrario, comienza a leer un documento que dice «La noche del 27 de febrero de 1844», usted va a asumir inmediatamente que los hechos narrados aquí son históricos, tienen que ver con un tiempo y un lugar específico. Bueno, eso lo hacemos en la vida normal, en nuestras lecturas diarias. Todo el tiempo interpretamos los contenidos que leemos de acuerdo al género literario en que está escrito. No es distinto a la Biblia. La Biblia, por igual, debe ser leída de acuerdo al género literario en que se escribió. Y acerca de eso, cierto autor dice lo siguiente: «La determinación del género es crucial para detectar el significado de un texto literario, ya que como un lente infrarrojo ofrece una fotografía que no siempre observamos con luz normal. Los géneros desencadenan expectativas diferentes y por lo tanto exigen estrategias de lecturas divergentes». Lo que nos está diciendo este autor es eso: los géneros deben ser abordados de diferentes formas, deben ser entendidos de diferentes maneras. Esta clase y las siguientes, nosotros vamos a hacer un esfuerzo por ver los diferentes géneros literarios de la Biblia
y las implicaciones que tiene ese género en cuestión para el entendimiento de la Biblia. ¿Cómo entender este género en particular? ¿Qué es un género literario, en primer lugar? Bueno, es una forma de clasificar algo de acuerdo a la clase o estilo en lugar de su contenido específico. Yo lo clasifico de acuerdo a la clase o al estilo en que se escribió o a la forma en que se escribió más que por el contenido. Es identificado al examinar el estilo, la estructura, la forma, el tono, el contexto y las técnicas literarias de un libro. Así se examina un género literario en particular. ¿Cuáles son los géneros literarios principales de la Biblia? Bueno, hay básicamente 3 géneros literarios principales. El primero es la narración, que ocupa el 43% de la escritura. Y todos conocemos libros narrativos como Génesis, Éxodo, Levítico, en el Nuevo Testamento los Evangelios, el libro de los Hechos. Luego está la poesía, que ocupa un 33% del contenido de la escritura, y el más famoso de esos escritos son los Salmos, pero también otros libros como Proverbios, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, por ejemplo, también tienen mucha poesía. Y por otro lado, la prosa, que ocupa el 24% del contenido de la Biblia, y pasajes o libros como Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios son un ejemplo. Algo importante que decir acerca de esta clasificación. Esto no significa que dentro de estos géneros no haya subgéneros. Por ejemplo, cuando hablamos del género poético, nos encontramos con la literatura sapiencial, que es una especie de literatura distinta en alguna forma a la poesía, pero muy parecida. Algunos la agrupan dentro del subgénero de la poesía, por ejemplo. Y en el caso de la literatura profética, por igual, pudiera ser también un subgénero de la prosa. Algunos también la clasifican de esta manera, libros como Daniel, Lamentaciones y otros, aunque en la literatura profética está la literatura apocalíptica, que tiene mucho del contenido poético de los géneros, los libros poéticos como Salmos y demás. Es decir, que ningún libro de la Biblia es totalmente concluyente en cuanto a un género. No significa que un libro es de un solo género. Leemos en el libro de Génesis, que es un género predominantemente narrativo, encontramos también estrofas, porciones poéticas. En pasajes de los evangelios que son narrativos también encontramos secciones poéticas y también en forma de prosa, hay discursos. O sea que no se limite a pensar que un libro se clasifica a un solo género literario en particular. Eso se va a analizar examinando la forma, la estructura, el estilo en el que se escribió dicho libro. Para comenzar, vamos a hacerlo con el género literario probablemente más popular de la Biblia, el género narrativo. Y vamos a ver cómo entender bien las narraciones de la Biblia. ¿Por qué digo que es probablemente el género literario más popular? Porque imagínese cuando usted no era creyente, si usted se convirtió a Cristo en una edad adulta o en la adolescencia, ya en esa época probablemente usted conocía muchas de las historias de la Biblia. La historia de David, la historia de Sansón, la historia de Zaqueo y otras historias bíblicas. Son las cosas que más llegan al público en general. Y no es sorpresa, para nada. Nosotros nos ponemos de puntillas cada vez que alguien comienza a leer una historia. Cada vez que alguien comienza a contar una historia, por alguna razón, por alguna forma en la que fuimos creados, nosotros nos interesamos aún más. De manera que no es sorprendente que Dios, conociendo nuestra predilección por el género histórico y las narraciones, haya inspirado su palabra de una manera predominantemente narrativa. La Biblia, de hecho, de Génesis a Apocalipsis, es una gran historia. Qué bueno que la Biblia no se escribió en un solo género, que no fue monótona y por lo tanto no es aburrida, es dinámica y es esencialmente un escrito literario. Es cierto que la Biblia es más que un escrito literario, pero la Biblia es un escrito literario y por tanto debe ser leído como cualquier otro escrito literario. La Biblia debe ser leída de acuerdo al género literario en el que se escribió. De eso trata estas clases y las siguientes. Comencemos entonces con las narraciones bíblicas, algunas consideraciones, aspectos a tomar en cuenta antes de estudiar las narrativas bíblicas.
Primero, no son alegorías complejas. No se trata de buscar un significado oculto en cada personaje, en cada acción, en cada objeto. Muchos han cometido este error y lo vimos en la primera clase cuando hablamos de la interpretación alegórica. Asignar un significado oculto, no evidente a la primera lectura, sino inventado o incrustado, digamos, por el lector. Son historias incompletas pero confiables. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que no son exhaustivas. Ninguna narración de la Biblia es exhaustiva en el sentido de que no da todos los detalles de todos los personajes. Y el ejemplo principal es la vida de Jesús. Las narraciones de los evangelios relatan el nacimiento de Jesús, relatan luego la llegada de Jesús al templo y la interacción con los sacerdotes en el templo, los fariseos allí, cuando tenía 12 años, y luego salta al bautismo de Jesús, cuando tenía 30 años. Fíjense que no da casi ningún detalle de la infancia y de la adolescencia de Jesús. Y en términos generales, las narraciones de la Biblia tienen esa característica. Utiliza un lenguaje fenomenológico. ¿A qué se refiere eso? Que interpreta los hechos de acuerdo a la perspectiva del observador. Cuando, por ejemplo, el libro de Josué dice que el sol se separó, algunos dicen esto es una prueba evidente de que la Biblia es anticientífica, de que la Biblia tiene errores. Bueno, es que el observador común, como nos pasa a todos nosotros, nos miramos hacia el cielo y vemos que el sol se mueve, no la tierra. Esa es la percepción que nos da. Y así pasa con las narraciones de la Biblia. Están escritas desde el punto de vista de un observador común, no tienen el objetivo de ser documentos científicos, por ejemplo. No todo es histórico. Y aquí algunos pudieran decir, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, usted encuentra narraciones de la Biblia en las cuales hay cosas que no son históricas. Ejemplo, cuando Natán fue a David en 1 Samuel capítulo 12 y le habló acerca de su pecado con Betsabé, ¿qué continuó Natán diciéndole a David? Un hombre tenía una oveja y había otro hombre que tenía muchas ovejas y este prefirió matar la oveja de este hombre que era como su única hija. Eso no es una historia verídica, es una parábola incrustada en una narración histórica. Y así pasa en los evangelios, por ejemplo, cuando los discípulos están con Jesús, de un momento a otro Jesús comienza a hablar y narra una parábola que no es histórica en el sentido de que no es una historia que sucediera en un tiempo y lugar. Por otro lado, las cifras suelen ser aproximadas. Cuando la Biblia, por ejemplo, en los mismos evangelios habla de que toda Jerusalén se turbó, ¿significa eso que toda persona de Jerusalén sin excepción se turbó? O cuando dice toda la ciudad salió a su encuentro, ¿significa eso que nadie se quedó en su casa? No, está hablando de una aproximación, es el lenguaje natural que usamos nosotros al conversar en el día de hoy también. Y por otro lado, no se pueden interpretar individualmente, eso lo vamos a ver también con más detalle ahora. Corresponden a un contexto histórico, en primer lugar, como vimos en la clase pasada, pero también corresponden, todas las historias de la Biblia, todas las narraciones corresponden a un contexto teológico, que es más importante incluso para nosotros. Así que con eso en mente, yo quiero traerles el día de hoy consejos para leer la narrativa, consejos para leer las narraciones de la Biblia. Primero, y lo vamos a ver brevemente cada uno, separa las escenas. Segundo, identifica el argumento. Luego, localiza el punto de vista. 4, analiza a los personajes. 5, observa las repeticiones. 6, descubre la estructura. 7, examina los elementos retóricos. 8, separa lo descriptivo de lo prescriptivo. 9, determina el propósito teológico. Y 10, encuentra cómo señala a Jesús. Estos consejos nos van a ayudar a entender las narrativas de la Biblia en su justa dimensión y de acuerdo a la intención que tenía el autor inspirado. Así que, sin más, comencemos con el primero. Separa las escenas. ¿Qué es una escena? Bueno, cuando nosotros estamos viendo una película nos damos cuenta de que la cámara se enfoca en un lugar y tiempo, en un momento específico de la historia, ¿verdad? Cada vez que cambia el lugar y el tiempo, cambia de escena. Así pasa con las narraciones, no solamente de la Biblia, sino de todo documento escrito.
Cada escena representa algo que tuvo lugar en determinado tiempo y lugar, y cada vez que el relato indica un cambio en el tiempo o lugar, se puede señalar la presencia de una nueva escena. Nada ocurre en ningún lado, dice cierta autora de escritos de ficción. Nada puede ocurrir en ningún lado. Cada vez que algo ocurre en un relato bíblico, ocurre en un lugar y en un tiempo específico. A eso nos referimos con identifica, separa la escena. ¿Dónde ocurre? ¿En qué tiempo ocurre? Por ejemplo, cuando usted comienza a leer el libro de Jueces, ¿qué lee en la primera línea del libro de Jueces? Perdón, en el libro de Ruth, ya les di la respuesta. En el tiempo en que gobernaban los jueces, comienza a decir el libro y da más detalles acerca de eso. Por ejemplo, el cambio de tiempo y lugar en versículos específicos de la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 3, en diferentes partes de ese capítulo cambia el tiempo. En el versículo 1 habla de días previos, en los versículos 2 al 14 habla de algo que ocurrió esa noche en particular, los versículos 15 a 18 narran lo que ocurre la mañana siguiente y en los días siguientes son narrados a partir del versículo 19. Un buen ejercicio es identificar esos cambios en el texto cuando yo estoy leyendo una narración. En el caso del lugar, vemos en Primera de Reyes capítulo 17 cómo se presenta a Elías en el palacio, luego a Elías en el arroyo de Querit, luego en la puerta de la ciudad de Sarepta y finalmente en la casa de la viuda. Todos esos cambios corresponden a separaciones de pensamiento en la narración. Es parecido a lo que ocurre con los párrafos en la prosa. El cambio de tiempo y lugar son la analogía de lo que hacen los párrafos en la prosa, dividen los pensamientos del autor, así por igual pasa en las narraciones. En segundo lugar, identifica el argumento. ¿Qué es el argumento? Bueno, tiene 3 elementos, es una situación inicial, luego viene un conflicto y luego viene un desenlace. Hay otras formas de dividirlo, algunas más elaboradas, pero yo creo que esto es una forma básica para comenzar a estudiar el tema. ¿Cómo yo sé lo que está sucediendo? ¿Cómo yo descubro la trama? Que también es lo mismo que el argumento. ¿De qué trata la historia? En pocas palabras. Bueno, yo puedo sintetizar una historia bíblica que probablemente ocupe 3, 4, 5, hasta 10 capítulos en 3 secciones haciendo uso del argumento, identificando el argumento. Si yo voy a tomar, por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Daniel, nos encontramos que en la situación inicial que ocurre, Daniel y sus amigos son parte de los cautivos de Babilonia que son llevados por Nabucodonosor. Luego viene el conflicto. ¿Cuál era? Se les exige comer de los alimentos sacrificados, o más bien los alimentos que no eran puros para los judíos. Y finalmente el desenlace en el que ellos le piden al asistente del rey que les permita comer otra cosa. Y Dios les bendice aún más que a los demás siervos del rey de Babilonia. Esas son algunas de las maneras en que yo puedo dividir la historia. Eso me va a permitir conocer de qué trata el pasaje. Un tercer consejo es localizar el punto de vista. ¿Qué es el punto de vista? Bueno, es la perspectiva desde la que se cuenta la historia. Le concede coherencia a toda la serie de escenas. Cuando lo identificamos podemos declarar cuál es el propósito del pasaje. El punto de vista o perspectiva del autor es lo que el autor humano, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice acerca de lo que escribe. Algunos también lo llaman comentarios editoriales. Y vamos a ver un ejemplo de eso ahora. Pero es sumamente importante para entender el propósito de la narración. Puede identificarse por medio de los comentarios del narrador, las palabras de los personajes o la estructura. Algunos ejemplos o algunas preguntas antes de los ejemplos. ¿Está narrando en primera o tercera persona? ¿Es un observador omnisciente capaz de ver muchas cosas a la vez? ¿Es capaz de leer la mente de las personas? ¿Está del lado de las acciones de alguno de los personajes? ¿Interrumpe su historia con información que proviene de un momento posterior? ¿Emite un juicio acerca de los hechos, por ejemplo?
en Segunda de Reyes 17. Escuchen lo que dice. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto. El relator, el escritor del libro, dice la razón por la que sucedieron los hechos. Ya como intérprete yo no tengo que buscar una razón, yo no tengo que incrustar una razón en el texto porque ya el autor me la ha dado. A veces también el autor interpreta el pasaje por nosotros, como en Marcos capítulo 7, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en su vientre y sale a la letrina. Y aquí viene el comentario editorial de Marcos. Esto decía Jesús diciendo o haciendo limpios todos los alimentos. Marcos interpreta lo que Jesús quiso significar con sus palabras. Eso es muy importante, repito, para entender las narraciones. Debemos estar a la caza de identificar aquellas maneras en que el escritor interpreta, explica, abunda sobre el significado de los acontecimientos. El escritor no solamente relata, él es una especie también de intérprete para los lectores. Eso es en cuanto a localizar el punto de vista. El punto número 4 es analizar los personajes. Los personajes son los que le dan la dinámica a la trama. Lo que le da la atención reside principalmente en los personajes del relato. Y estos se presentan de diferentes maneras. Primero, por medio de las propias acciones y palabras del personaje, por medio de los discursos, por medio de los discursos de otros personajes acerca del personaje en particular y por medio de los comentarios específicos que el narrador hace. Es sumamente importante al estudiar los personajes de la Biblia saber que por igual la Biblia no es demasiado descriptiva en el uso o en la explicación de los personajes. Una cosa que les puede llamar la atención es que cuando se mencionan sus nombres y el significado, eso tiene una importancia también. El significado, la profesión, los pensamientos del personaje. Pero más que todo, en las narraciones, el significado se transmite a través del diálogo. Observar el diálogo de una narración ayuda a interpretar el punto principal del pasaje. Por ejemplo, cuando leemos el diálogo entre Saúl, David y Goliat en el libro de Samuel, capítulo 17, fíjense cómo nos ayuda a entender cuál es el punto principal. Saúl dice, tú no puedes ir en contra de este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. David responde, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo. Luego va ante Goliat. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David responde, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Todo esto nos ayuda a entender que el quid de la cuestión no es las hazañas de David, es la gloria de Dios. Es la gloria y el nombre de Dios lo que está en juego en 1 Samuel 17. Ni siquiera es la victoria de Israel, es que Dios es superior a los ídolos de los filisteos. Y ese diálogo nos ayuda a entender eso para evitar sacar moralejas superficiales de un pasaje tan rico teológicamente. Otra de las formas en que los personajes son presentados es por medio del contraste. A veces en las narraciones vemos que dos personajes son puestos uno al lado de otro para contrastar esas diferencias abismales. Y un ejemplo muy particular lo encontramos también en el libro de Josué. En el capítulo 2 se habla de Rahab y en el capítulo 7 se habla de Acán. Por ejemplo, ella era mujer, él era hombre, ella era cananea, él hebreo, ella prostituta, él respetable. Ella tenía una familia que sobrevivió al juicio de Dios. En el caso de Acán, su familia y todo lo que tenía perecieron. En el caso de Rahab, su nación es destruida. En el caso de Acán, su nación es prosperada. Ella esconde a los espías, él esconde el botín debajo de su tienda.
Ella teme al Dios de Israel, él no teme al Dios de Israel. Ella solo había oído hablar de Dios, pero creyó en él. Él había visto los hechos de Dios, pero le desobedece. Ella se queda en pie, o su casa se queda en pie, mientras su pueblo es conquistado. La casa de Acán perece mientras su pueblo conquista la tierra. Y finalmente ella vive con los israelitas y él muere con los cananeos. Fíjense que el autor intencionalmente coloca estos personajes como una forma de ayudarnos a ver que la salvación no depende de tu lugar de nacimiento, la nación en la que vives. Tu salvación depende de la forma que tú respondes a Dios. Y este contraste entre estos dos personajes me ayuda a ver en la narración del libro de Jueces esa verdad teológica. Bien, yo no sé si hay alguna pregunta o comentario en cuanto a los primeros pasos para interpretar la narración bíblica. Voy a seguir con los pasos del 5 en adelante. Pero antes quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Allá, sí. Buenas. Cuando uno le habla a un testigo de Jehová, le menciona la parábola del rico y Lázaro. Ellos dicen que eso es una parábola, o sea que el infierno, todo eso es figurado. ¿Qué respuesta uno debe de dar en ese caso? Tremenda pregunta. Eso está en Lucas capítulo 16, cuando el Señor menciona lo que acontece con el rico y Lázaro. Muchos se han preguntado si ciertamente es una parábola porque menciona nombres. Las parábolas regularmente no mencionan nombres, no mencionan personas por nombre. En esa parábola se menciona a Abraham, por ejemplo, y se menciona a alguien llamado Lázaro. De modo que de ahí, partiendo de ahí, ya genera discusión porque regularmente Jesús no hace eso en las parábolas. Por otro lado, sea que sea una historia real, porque lo que hace ruido en la historia es que alguien desde el infierno pueda ver el cielo y alguien desde el cielo pueda ver el infierno y que tengan comunicación entre ellos. Eso todavía hace más ruido a la luz del resto de la Escritura. Ahora, la forma en que comúnmente se ha entendido esto es como una parábola, pero sea o no parábola, la verdad que se dice ahí es verdad. Es decir, aun cuando un relato no sea histórico en el sentido de que sucediera realmente, que sea una metáfora, una parábola, una alegoría, aún así lo que se dice en el relato es cierto. Por ejemplo, cuando Natán en 1 Samuel capítulo 12 narra lo del hombre que tenía una sola ovejita y su vecino le mató esa ovejita para darla a otro. Eso es verdad, en el sentido de que es una gran muestra de egoísmo y de indiferencia hacia otro hacer eso, como lo hizo David. De la misma manera, lo que ocurre en Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, es cierto. En el lugar de tormento, las personas se van a lamentar por su pecado. Y Dios tiene total control de lo que sucede en esta vida, en el sentido de que solamente lo que sucede aquí cuenta para la eternidad. Lo que sucede en esta vida determina tu destino eterno. Eso se enseña en esa parábola también. Y por igual, no hay remedio después de ahí. Ya después de la muerte no hay ningún cambio en cuanto al lugar donde tú estarás en la eternidad. Y todo eso es cierto. Sea que la historia sea real, de algo que sucedió históricamente, o que sea una parábola. No sé si eso satisface tu respuesta. Sí, Joel. Bueno, además de eso, aparte de esa parábola, si lo tratamos como parábola, hay otros textos donde está mucho más clara la enseñanza acerca del infierno que podemos utilizar para apoyar el hecho de que es una gran verdad, que existe un lugar y la información que tenemos la tenemos de la fuente más segura, que es Dios mismo, el Señor Jesucristo hecho hombre, que habló más del infierno que cualquier otro autor. Sí, gracias Joel, excelente. Asimismo, hay otros pasajes de la Escritura más explícitos, más claros, que confirman la verdad relatada en Lucas 16. Ok, otro aspecto a tomar en cuenta al leer las narraciones de la Biblia son observar las repeticiones. Los autores de la Biblia no tenían los recursos que tenemos hoy día de signos de exclamación, comillas, negritas, nada de eso. Ellos hacían énfasis principalmente a través de repeticiones. Las repeticiones eran los que permitían enfatizar
esa unidad temática del texto y también presentar el propósito de la historia. Por ejemplo, en el libro de Mateo, la palabra reino aparece 54 veces. ¿Qué te dice eso? Que Mateo tenía la intención, el propósito de comunicar que Cristo es el cumplimiento de las profecías acerca del reino de Dios. 15 veces aparece la palabra hermano en Génesis 37, cuando comienza a relatar la historia de José, porque será, todos sabemos el resultado. 13 veces se repite la palabra casa en 2 Samuel 7, cuando Dios le dice, yo estableceré un pacto contigo, hablando a David, y tu casa será firme por siempre, y vendrá uno de tus hijos que reinará sobre tu casa para siempre, hablando acerca de Jesucristo. Y 3 veces se repite la frase, tu hijo, tu único, en Génesis 22. Eso es cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y la idea es rescatar lo valioso de ese hijo para Abraham, tu único hijo, el único que tienes, el hijo de la promesa. De manera que cuando encontramos en un relato una repetición, no es una redundancia. No es que el autor, está redundando. No. Él está enfatizando. Él está apuntando a algo muy importante. De modo que seamos diligentes en identificar ciertas repeticiones que vemos en las historias porque nos van a traer luz acerca del significado de dichas historias. A veces no solamente se repiten palabras, a veces se repiten eventos, a veces se repiten acciones. O sea que no está limitado a la repetición de frases o palabras. En sexto lugar, para entender las narrativas hay que descubrir la estructura de las mismas. La estructura muestra el propósito del autor. Fíjense, por ejemplo, como estos pasajes que están uno detrás de otro en el libro de Marcos, desde el capítulo 4, verso 35, hasta el capítulo 5, versículo 43. En el primero, Jesús ejerce un poder sobre el mar y responde con fe durante una circunstancia difícil. En segundo lugar, Jesús echa fuera una legión de demonios, restablece la salud mental del endemoniado y le envía a sus paisanos considerándolo como fiel seguidor. En el tercer pasaje, Jesús sana a la mujer que padecía de flujo de sangre. Y en el cuarto, Jesús resucita a la hija de Jairo. Todos están colocados uno detrás de otros. Cuando lo leemos individualmente, probablemente no vamos a captar la intención que tuvo Marcos al colocarlos todos uno al lado de otro. Sin embargo, cuando leemos toda la sección de Marcos capítulo 4 y 5, nos damos cuenta que él quería demostrar que Jesús es soberano sobre las fuerzas hostiles a Dios, los demonios, la enfermedad o la muerte. ¿Sucedieron todos estos eventos uno detrás de otro en la historia? Probablemente no. Pero Marcos los agrupó en su evangelio uno detrás de otro con el objetivo teológico de transmitir que Jesús es soberano sobre todas las fuerzas hostiles a Dios. Eso pasa mucho, no solamente en los evangelios, que agrupan su contenido con una estructura específica por una intención que querían transmitir, pasa en todos los libros de la Biblia. Y es muy evidente también en los pasajes narrativos. Los autores estructuran la historia para transmitir un significado. Es como, por decirlo de alguna manera, ellos hacen un arreglo literario a la historia para transmitir y enfatizar contenido. Pero también veamos un ejemplo de Segunda de Reyes, capítulo 10, comparado con Deuteronomio, capítulo 17. Cuando leemos el pasaje de Segunda de Reyes, y no voy a leerlo por cuestión de tiempo, pero está en la pantalla, usted pudiera interpretar a primera vista que lo que el autor de Reyes está haciendo es elogiando a Salomón, porque está diciendo que reunió carros, hombres de a caballo, tenía 1,400 carros, 12,000 hombres de a caballo, tenía una riqueza inmensa. Y usted dice, wow, lo está elogiando. Pero cuando usted va a Deuteronomio capítulo 17, donde Dios había dado las advertencias a los que serían los futuros reyes de Israel, se da cuenta de que esto no es un elogio, es una reprimenda oculta. La estructura en la que se encuentran los pasajes, al compararlos, da evidencia de que el autor de Reyes quería disimuladamente, por así decirlo, reprimir o confrontar la acumulación desmedida de riqueza de Salomón,
el llevar a su pueblo otra vez a Egipto en busca de caballos y obviamente el tener tantas mujeres para sí mismo. Eso pasa cuando nos detenemos a observar cómo el autor estructura el pasaje. Nos da una idea de su significado, de su propósito. Por otro lado, en séptimo lugar, debemos examinar los elementos retóricos. Algunas de las figuras retóricas presentes en la narrativa están las repeticiones, como ya lo dije, los contrastes, la alegoría, el enigma, la ironía, la hipérbole, el eufemismo, el quiasmo, que es una figura que veremos cuando estudiemos los salmos, principalmente la literatura poética, pero es una forma de estructurar el texto en el que la primera declaración tiene una relación directa con la última declaración, la segunda declaración tiene una relación directa con la penúltima y así sucesivamente. Pero eso lo veremos con más detalle en el género poético. La metáfora, la parábola, el tipo, la alegoría y muchos otros. Para que tengan una idea, se han identificado más de 150 figuras retóricas en la Biblia. Más de 150 figuras. Y en las narraciones, muchas de ellas están presentes, no solamente en la literatura poética, en las narraciones se encuentran figuras retóricas. Y yo quisiera ahora tratar de preguntarles, ¿algunas de esas figuras retóricas la han podido encontrar en algún texto narrativo? Es una pregunta abierta. Allá, sí. Sí, buenos días. La ironía, cuando Elías se enfrenta a los 400 profetas falsos de Baal, él comienza a decirle, a ver si despierta, grite maduro, a ver si está durmiendo, etcétera, etcétera. O sea, que está utilizando ironía con él. Esa es una de las partes más divertidas de la Biblia. Hable más fuerte, quizá duerme, dioses son. Excelente. Eso es una ironía, declarar algo que a todas luces no es verdad, con el sentido de, allá, hermano, con el propósito de recalcar lo absurdo de esa declaración. 7 repeticiones de 1000 años en un capítulo de Apocalipsis. ¿7, perdón? Repeticiones de 1000 años. Ok, en un capítulo de Apocalipsis. Bien. ¿Alguien más ha identificado alguna figura de estas, principalmente en los textos narrativos? Aquí, perdón. Cuando el Señor le promete a Abraham que su descendencia va a ser más que las estrellas o como el polvo de la tierra, una hipérbole. ¿Qué es eso? Hipérbole. Ya. Pero también puede ser una metáfora, ¿verdad? Yo estoy haciendo uso de algo, un objeto para describir una idea. Sí, aquí, Alexis. Una ironía, un enigma cuando Sansón le hace el cuento a los que se iban a casar para la boda que iba a tener con una filistea, que si le describían el enigma, le decía, le daba ropa. Sí, así mismo. Una de las simplezas que narra la Biblia de Sansón. Pero son interesantes. ¿Por qué pongo esto y por qué lo traigo como un consejo para leer las narrativas? Porque cada vez que una de estas o otras figuras retóricas aparece en un texto narrativo, ¿saben qué sucede? El texto o la declaración en particular no se interpreta de acuerdo al uso literal de las palabras. Cuando, por ejemplo, José dice que Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra, significa que vamos a contar el polvo de la tierra y vamos a ver qué relación hay, cuánto polvo en la tierra hay, cuánta arena en el mar hay y a ver la descendencia de Abraham. ¿Significa eso? No, es que va a ser muy numerosa, extraordinariamente numerosa. De modo que cuando llegamos a una figura retórica tenemos que encender una luz en nuestra mente que diga aviso de interpretación no literal, sino literaria. Por eso cuando alguien pregunta, ¿la Biblia debe ser entendida literalmente? Sí,
de acuerdo al género en que fue escrita. Debe ser entendida literariamente. Hay pasajes de la Escritura que deben ser entendidos de acuerdo a la intención que tenía el autor. Y eso es sumamente importante, sobre todo cuando lleguemos a pasajes proféticos, donde hay tantas diferencias de interpretación precisamente por no considerar seriamente las figuras literarias o retóricas. Bien, prosigamos. En octavo lugar, debemos separar lo descriptivo de lo prescriptivo. ¿Y qué es esto? Bueno, pasajes descriptivos describen, como su nombre lo dice, lo que sucedió, más que decirnos qué hacer, sin que implique que debemos comportarnos así. Dice lo que sucede, no lo que debería suceder. Por otro lado, los pasajes prescriptivos son órdenes o principios que son aplicables a todos los creyentes. Por ejemplo, estos dos textos que tengo aquí, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13, en él Pablo le da la indicación, la prescripción a Timoteo que ninguno de nosotros ha podido cumplir. Tráeme el capote cuando vengas. ¿Quién ha obedecido ese pasaje? ¿Y los pergaminos? Tampoco. Eso es descriptivo, eso describe lo que Pablo le dijo a Timoteo. No es un mandato para los creyentes de todas las épocas. Y usted dirá, pero eso es muy obvio. Bueno, lo que pasa es que en otros pasajes no es tan obvio. Si vamos al libro de los Hechos, por ejemplo, cuando en el capítulo 4 y 5 la iglesia comienza a vender todas sus posesiones y dar a los pobres y compartir para la necesidad de cada uno, ¿por qué nosotros no hacemos eso aquí? Porque es descriptivo. Describe lo que sucedió en la iglesia primitiva, no dice lo que debería suceder en cada iglesia. Por otro lado, los pasajes prescriptivos son órdenes, y en el caso de 2 Timoteo dice, apártate de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, con los que de corazón puro invocan al Señor. ¿Eso es algo que solamente se aplica a Timoteo como lo del capote y los pergaminos? No, la Biblia nos dice a todos nosotros que nos apartemos de esas pasiones. ¿Cuándo identificar cuándo un pasaje es prescriptivo y cuándo es descriptivo? Bueno, eso es otra cosa. Pero básicamente una norma sabia para hacerlo es utilice pasajes prescriptivos para ayudar a interpretar pasajes descriptivos. ¿Qué significa eso? Que las narraciones de la Biblia deben ser entendidas a la luz de otros pasajes de la Biblia que tengan una connotación más prescriptiva, como los pasajes en prosa de los profetas o las cartas paulinas y generales en el Nuevo Testamento. No significa esto que los pasajes narrativos no enseñen verdad, ni que no nos den principios para nosotros seguirlos, obedecerlos. Lo que significa es que es sabio interpretarlos a la luz de otros pasajes que prescriben esa misma verdad que ilustra la narración. No sé si eso queda suficientemente claro o genera alguna pregunta. Y este es el momento cuando pueden hacerlo. Parece que está aquí. Un ejemplo, bueno, aparte de esos que están ahí, a veces me preguntan los muchachos en el colegio, profesor, ¿cómo es que Abraham tuvo esas mujeres y David tuvo esas esposas y aún Salomón tuvo tantas mujeres? Y la Biblia, ¿cómo que la Biblia nos dice que tengamos muchas mujeres? Que la Biblia no nos dice eso. Ellos tuvieron muchas mujeres. La Biblia describe su comportamiento y como dice el libro de Romanos, muchas de las cosas escritas en la Biblia es para nuestra enseñanza, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, por ejemplo. No para que hagamos lo que ellos hicieron, en todos los casos. Entonces, esos pasajes describen la actitud de David, de Salomón, de Abraham, hacia con sus mujeres. Pero pasajes del Nuevo Testamento, como los que Pablo relata, dice, cada uno tenga su propia mujer, su propio vaso en santidad. De modo que ese pasaje del Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz de las declaraciones prescriptivas del Nuevo Testamento, por ejemplo. Y de otras del Antiguo Testamento, porque resulta que Dios había prohibido a los reyes tener muchas esposas. Dios lo permitió en un momento específico y no juzgó su pecado como pudo haberlo juzgado, pero no es que Dios aplaudiera su acción. Bien, ¿entienden esa parte entonces de lo prescriptivo y lo descriptivo?
Eso hay que tener mucho cuidado en las narraciones porque suscitan a veces muchas malas interpretaciones. Una cosa es lo que la Biblia dice que sucede, otra cosa es lo que la Biblia dice que debe suceder. Y el libro de los Hechos, repito, es un ejemplo muy importante de eso, en el que muchas iglesias tienen muchas diferencias precisamente por no entender esta distinción. Allá. Sobre eso último que mencionas, me gustaría añadir que la naturaleza de la Escritura es que es el único libro donde Dios habla acerca de los hombres. Los demás libros religiosos son los hombres que hablan acerca de Dios. Entonces, por lo tanto, como la Biblia es el único libro que Él habla acerca de los hombres, Él describe el comportamiento pecaminoso de los hombres y por eso puede confundirnos y pensar que son prescripciones cuando son descripciones que Él está haciendo de la naturaleza pecaminosa humana. Así es. Y a veces uno podría preguntarse, ¿cómo entonces Dios no emitió un juicio sobre esa descripción pecaminosa que se está haciendo en ese pasaje? Recuerde lo que decía al principio, los pasajes históricos, narrativos de la Biblia no son exhaustivos, son historias incompletas, son historias teológicas. De hecho, no tienen el objetivo de darnos todos los detalles de la vida de un personaje. Dios colocó allí lo que Él quería que nosotros supiéramos para entenderle mejor, para conocerle mejor. De modo que no podemos usar el argumento del silencio, de que, bueno, como la Biblia no lo condena, no está mal. No. Dios no avala todo lo que está descrito allí. Allá atrás, hermano Miguel. En el libro de Nehemías es interesante que apoya lo que tú has estado presentando. Hablando de Salomón, que tuvo tantas mujeres, en una ocasión estuve predicando en una iglesia sobre ese tema y alguien me sacó ese punto. Y yo lo llevé a este pasaje de Nehemías, donde dice el último capítulo en el verso 26, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar sus muchas mujeres, o las mujeres extranjeras. Es decir, que en la narrativa hay que tener mucho cuidado de sacar principio cuando son narraciones que lo que nos están explicando cómo sucedieron los eventos. Así es, gracias hermano. Bien, en noveno lugar debemos determinar al leer las narraciones de la Biblia el propósito teológico. Y para eso es sumamente importante entender que toda narración bíblica, toda historia, todo relato, principalmente del Antiguo Testamento donde la revelación no estaba completa, se da en tres esferas. En una primera esfera está la historia individual. Por ejemplo, la historia de David, la historia de José, la historia de Abraham. Ahí relata los eventos de su vida, aspectos de la historia con mucho detalle. Pero esa no es la esfera más importante. Hay una esfera que es la esfera de la historia del pueblo de Dios. Y en este caso, en el Antiguo Testamento, narra la historia de los tratos de Dios con Israel. Cuando nosotros leemos la historia de David, esa historia está dentro de un marco teológico, que es el pacto que Dios hizo con Israel, la historia de Dios guiando al pueblo de Israel desde el Éxodo hasta la tierra prometida y luego en santidad para con él. Ahora bien, aún hay otra esfera mayor en la que acontecen todas las demás historias de la Biblia, que es la esfera de la historia redentora, y lo que implica la creación, la caída, la redención, la glorificación. Toda historia de la Biblia está enmarcada dentro de ese plan redentor. De manera que yo no puedo leer la historia de David, o la historia de Abraham, o la historia de José, independientemente de la gran historia de la Biblia. De la gran historia de Dios tratando con el hombre, su pecado, restaurándolo en Cristo
y llamándola a la comunión eterna consigo mismo. Cuando nos desviamos de ese enfoque, comenzamos a sacar moralejas superficiales de los textos de la Biblia, como los que muchos de nosotros quizás escuchamos en una escuela dominical cuando éramos jóvenes, o escuchamos a personas no creyentes incluso hablar de las historias de la Biblia y sacar moralejas que no tenían la intención de ser el objetivo principal del autor bíblico. Toda historia, repito, debe ser entendida a la luz del plan redentor de Dios en Jesucristo. Y eso nos lleva a otro punto que veremos ahora. Pero algunas preguntas importantes para determinar el propósito teológico de un pasaje narrativo. ¿Qué revela sobre el carácter de Dios? En este pasaje en particular, ¿qué se nos muestra de cómo es Dios? ¿Se pronuncia Dios sobre los eventos relatados? Lo que decía hace un rato, a veces Dios escoge no pronunciarse sobre el pecado de algún personaje en una narración. ¿Significa eso que Dios avala eso, que no está en contra de eso? No, porque otra parte de la Escritura me dice que sí, Dios está en contra de eso, como en el caso de la poligamia. ¿Qué enseña sobre la condición humana? Cuando estamos leyendo una narración, pensemos, ¿qué nos dice eso acerca del hombre, de su estado, de su condición, de su necesidad de Dios? ¿Qué dice acerca de cómo Dios se relaciona con la humanidad? Pregunta también sumamente importante. ¿Qué aporta al plan de redención de Dios? ¿Cómo este pasaje añade significado al plan redentor? ¿Cómo me ayuda a entender el plan redentor? Lo que decía hace un rato del relato de David y Goliat, más que un relato de hazañas individuales de un héroe israelí, está hablando de la grandeza de Dios en comparación con los ídolos y cómo Dios iba a escoger a un simple hombre para traer al Mesías prometido y dar salvación a toda la humanidad. Esa es la gran historia de la Biblia. ¿Qué revela acerca de los propósitos eternos de Dios? Y finalmente, ¿qué revela acerca de vivir para la gloria de Dios? Esas son algunas de las preguntas que me van a ayudar a entender el propósito teológico de un pasaje. Acerca de esto, cierto autor dice, el propósito de la narrativa bíblica no es simplemente decirle al lector lo que sucedió en el pasado, sino más bien utilizar la narración de una historia para comunicar la verdad teológica. Dicho de otra manera, su propósito no es histórico sino teológico. Esto no significa negar la exactitud histórica de las Escrituras, sino más bien decir que el significado de la narración bíblica no se encuentra simplemente en lo que sucedió. Ahí no es que está el significado principal. Si nos quedamos ahí, nos quedamos cortos. Sino más bien en una interpretación precisa de lo que sucedió. Por esta razón, el pináculo del proceso de interpretación de la narrativa bíblica es determinar el propósito teológico del pasaje. No solamente debemos conocer lo que sucedió, sino interpretar lo que sucedió teológicamente. Y como hemos dicho, eso se hace a la luz de toda la gran historia de la Biblia. Ese es el 9º paso. En último lugar, deberíamos buscar encontrar cómo este pasaje que estamos leyendo señala a Jesús. Ciertamente que Cristo declaró que toda la Escritura da testimonio de sí mismo. Él dijo, la ley, los profetas y los salmos anunciaron lo que se había de cumplir y se cumplió acerca de mí, en Lucas 24:44. Toda la Escritura. Cristo dijo, Moisés habló de mí, los profetas hablaron de mí. Ahora, ¿cómo son algunas de las maneras como las narrativas del Antiguo Testamento en particular señalan a Jesús? Bueno, a veces en forma de promesa, y Génesis 3:15 es un ejemplo palpable. ¿Qué le dice Dios a Adán y a Eva? Vendrá la simiente de la mujer, de hecho está en el contexto de la maldición a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, este le herirá en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Está hablando acerca de lo que Cristo iba a hacer para derrotar a Satanás y sus huestes. Pero también en Deuteronomio 18, cuando Dios anuncia que vendría un profeta mayor que Moisés. Eso aparece en pasajes narrativos, promesas acerca de Jesús. A veces Jesús es presentado por medio de símbolos o tipología, como la serpiente de bronce, el maná en el desierto, Melquisedec como el gran sacerdote,
etc. A veces viene por medio de profecías, como les dije, en la que Dios le anuncia a David lo que sería su casa y su reino en la eternidad y cómo Cristo iba a entrar a ser cabeza de toda la humanidad. A veces por medio de los títulos, sacerdote, rey, todo eso nos señala a Jesús. A veces por medio de temas, los juicios, los pactos presentan también a Cristo. Y a veces por medio de la relación de problema-solución. Hay cosas en el Antiguo Testamento que no se pueden discernir, no se pueden entender si no es a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de Cristo. Y el pasaje que está ahí en el libro de Números nos recuerda eso. Por ejemplo, aunque no tengo mucho tiempo para explicarlo, dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Cuando usted lee ese pasaje se da cuenta de que dice dos cosas que parecen irreconciliables. ¿Cuáles son? El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad, y por otro lado, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo eso se resuelve? Tenemos que llegar al Gólgota, cuando Dios hizo a Cristo el objeto de su ira para pagar el pecado de todos nosotros. Y Dios no dejó de castigar el pecado, pero a la misma vez la misericordia se encuentra con la justicia cuando le extiende la salvación a su pueblo por medio de esa obra. Eso no se entiende si no es a la luz de Jesucristo. Y así pasa con otras partes del Antiguo Testamento y las narraciones de la Biblia en sentido general. Pero más adelante habrá una clase sola para este tema tan importante de cómo interpretar, cómo ver a Cristo a través de todas las Escrituras. Pero en el término de las narraciones, por lo menos podemos verlo de esa. Queda un minuto para alguien que quiera tener una pregunta, una intervención acerca del tema. En la parte de la que regularmente nosotros hacemos mucho énfasis en que la Biblia cuenta, o sea, la redención, que desde principio a fin es la redención, pero también lo pudiéramos ver que la redención simplemente es algo que Dios está haciendo para mostrarse Él. O sea, que toda la historia de las Escrituras es la historia de Dios, Él rescatando a pecadores para que lo adoren por toda la eternidad. De hecho, tanto es así que los ángeles, querubines y serafines están en el cielo, no han pecado y ellos sí están alabando y adorando a Dios por siempre. Simplemente Dios va a unir este pueblo a aquellos que no han pecado para que sigamos adorándolo a Él. El fin de la historia de las Escrituras es conocer a nuestro Amén. Dios y adorarlo. En definitiva, y para cerrar, Dios es el héroe de cada historia de la Biblia. Es el personaje central y de quien habla la historia.